pues un impulso para seguir proclamando el evangelio en este mundo. Hechos capítulo 23. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 35. Hechos 23 del 12 al 35. Voy a dar lectura en esta versión Reina Valera contemporánea. Ustedes sigan en la Biblia que tienen. Dice así la palabra del Señor. Al amanecer, los judíos se reunieron para conspirar y bajo maldición se comprometieron a no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. Los que hicieron este juramento eran más de 40. Fueron ante los principales sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Les sugerimos a ustedes y al concilio pedirle al tribuno la comparecencia de Pablo para mañana, porque ustedes quieren averiguar algunas cosas acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarlo antes de que se presente. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue a la fortaleza y entró para darle aviso a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene algo que informarle. El centurión llevó al joven ante el tribuno y a este le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que trajera a este joven a tu presencia, porque tiene algo de qué hablarte. El tribuno lo tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? El joven le dijo: los judíos han acordado pedirte que lleves mañana a Pablo ante el concilio porque le quieren preguntar algunas cosas. Pero no les creas, porque más de 40 de sus hombres lo esperan para matarlo. Han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán nada hasta haberlo matado. Están dispuestos a hacerlo y solo esperan que hagas venir a Pablo. El tribuno despidió al joven y le mandó que no dijera nada a nadie del aviso que le había dado. El tribuno llamó a 2 centuriones y les mandó que para las 9 de esa noche prepararan a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, pues irían hasta Cesarea. Ordenó también que prepararan cabalgaduras para Pablo y que lo llevaran sano y salvo ante el gobernador Félix. Le escribió una carta en estos términos: saludos de Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Este hombre fue aprehendido por los judíos y lo iban a matar. Yo acudí con la tropa y lo puse a salvo, pues me enteré de que era ciudadano romano. Quise saber de qué lo acusaban y lo llevé ante su concilio. Allí me di cuenta de que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había cometido ningún delito que mereciera la muerte o la cárcel. Luego me avisaron de que los judíos le habían preparado una emboscada y por eso ahora te lo envío. Le he exigido a tus acusadores que traten en tu presencia lo que tengan en su contra. Siguiendo la orden que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, los soldados dejaron a los jinetes con él y regresaron a la fortaleza. Cuando los jinetes llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Y cuando supo que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias te damos, Señor, porque nosotros hoy somos la continuación de esta historia que acabamos de leer, Señor. Somos la continuación de tu iglesia en misión, en tu misión, Padre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender que no estamos solos en esta tarea de extender tu reino. Tenemos tu gracia, tenemos tu provisión, Señor. Gracias te damos. En Cristo Jesús oramos. Amén. La gran comisión y la providencia de Dios. Ese es el mensaje del día de hoy. Hermanos, los cristianos no creemos en la casualidad. No creemos en el azar. Más bien, los cristianos creemos en la causalidad. En que todo acontecimiento tiene una causa y está bajo el gobierno de Dios. Este concepto de providencia, hermanos, es un concepto, es una palabra
teológica dentro del vocabulario cristiano, pero últimamente en generaciones actuales ha caído en desuso. Lamentablemente, casi no se habla hoy de la providencia de Dios. De hecho, hay ciudades, en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Providence, ¿verdad? Providence. ¿Por qué? Porque los fundadores de esta nación creían en el concepto de la providencia de Dios, hermanos. Y los cristianos debemos de retomar y recuperar nuevamente la enseñanza bíblica acerca de la providencia. ¿Qué es la providencia de Dios, hermanos? Básicamente es el hecho, la verdad que está enseñada en la Biblia, de que Dios no solamente creó el universo, sino que lo gobierna y que Él está detrás de todo lo que acontece en el universo. Y todo lo que acontece, Dios lo guía providencialmente para cumplir sus propósitos. Dios cumple sus propósitos, hermanos. Y lo que Él ha determinado hacer, puede usted estar seguro que Él lo hará. ¿Sí? Si Él ha determinado, como veíamos hoy en la clase de escuela dominical, que su nombre sea conocido en todas las naciones, hermanos, tenga por seguro que ese día llegará. Cristo será alabado y adorado en todas las etnias, en todas las naciones, un día, porque así lo anuncia la palabra de Dios. Y qué bendición que usted y yo seamos parte de ese plan de Dios para llevar a conocer su nombre a todas las naciones. Pero en esta tarea, hermanos, no estamos solos. Está la providencia de Dios. Así que todo acontecimiento que va relacionado, hermanos, y todo lo que ocurre en el mundo, decía Carlos Spurgeon, la providencia de Dios es la almohada donde descansa el cristiano. ¿Por qué? Porque no solamente las cosas buenas que pasan en el mundo, sino incluso aquellas cosas que nos resultan desagradables o incluso que nos parecen contrarias, como lo vamos a ver, hermanos, en este pasaje, contrarias al reino de Dios, están bajo el gobierno de Dios. Están bajo el gobierno y control de Dios. Y ese es el primer punto, hermanos, que nos muestra este pasaje. La providencia de Dios y la amenaza a la misión. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo puede estar Dios controlando y teniendo todo el control cuando hay toda una comunidad, toda una nación, hermanos, la cual, recordemos, era una nación que estaba dispersa en diferentes ciudades del Imperio Romano, porque los judíos no solamente estaban en Jerusalén o en la provincia de Judea, sino que había comunidades judías prácticamente distribuidas en todo el imperio. Bueno, pero la noticia, esa mala idea o mal concepto acerca de la persona de Pablo estaba ya difundida en todo el territorio romano. Entonces, imagínense, hermanos, cómo podría sentirse Pablo cuando estaba amenazada su vida. Vemos cómo este pasaje inicia, hermanos, hablando de un grupo de más de 40 personas judías que habían hecho un juramento. Dice que se juramentaron, ellos se pusieron de acuerdo y juraron entre ellos bajo maldición. Ahora, bajo el concepto judío, hermanos, cuando se hacían promesas, tenía algo muy de mucho peso, porque realmente creían y apelaban a que Dios maldijera a cualquiera de ellos que no cumpliera con esa promesa. ¿Se imaginan? Eran más de 40 hombres que se prometieron a sí mismos no comer absolutamente nada hasta haber dado muerte a Pablo. Ese era el tamaño del odio que había. Pablo se había convertido en el enemigo público número uno del judaísmo en ese momento, hermanos. En cada ciudad del imperio se había corrido la voz de que Pablo era un antijudío, era un antiley de Moisés. Y entonces era el enemigo público. Y por supuesto los judíos de Jerusalén estaban dispuestos a todo con tal de acabar con la vida de Pablo. Ahora piensa, hermano y hermana, por un momento, ¿qué sentirías tú de enterarte que ya eres, todos los compatriotas tuyos te odian,
Y te enteras además de que hay 40 que se han jurado, entre ellos, no comer nada hasta matarte. O sea, era una situación bastante difícil para Pablo en ese momento. Pero no debemos perder de vista algo, mis amados hermanos. En los momentos de crisis, ¿sí? En los momentos donde se ve amenazado el reino de Dios, se ve amenazada la iglesia de Cristo, Dios sigue en control. Dios sigue gobernando. A Dios, hermanos, al Dios de la Biblia, ningún acontecimiento le ha tomado nunca por sorpresa. Nunca nadie ha logrado despertar el asombro de Dios o la preocupación de Dios por algún tipo de desafío en contra de su reino. Por ejemplo, la caída en pecado de la raza humana en el huerto del Edén. No fue un acontecimiento que a Dios le haya tomado por sorpresa. La Torre de Babel, la resistencia de Faraón para no dejar salir a los hebreos de Egipto, las continuas guerras, ya cuando estaba el reino de Israel, las continuas guerras contra los filisteos, la deportación a Babilonia o las diferentes persecuciones de la iglesia, hermanos, nada de esas cosas le ha tomado por sorpresa a Dios, ni ha hecho que Dios se rascara la cabeza y diga, no me esperaba esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene todo bajo control. Y cuando tenemos, hermanos, una buena teología, sabemos que ante las crisis Dios sigue en su trono. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue en control de todo, ordenando todo para que sus santos propósitos tengan cumplimiento y Él sea glorificado, aún en medio de las crisis. Dices, ¿puede Dios ser glorificado en medio de una pandemia? Sí. ¿Puede ser Dios glorificado en medio de la persecución de su iglesia? Sí. ¿Dios puede ser glorificado ante la amenaza de muerte de Pablo? Aquí sí. Dios se glorifica porque ese es el propósito final de la Biblia. Piensa un momento, todavía, si alguien tiene dudas en cuanto a lo que estoy diciendo, piensa un momento, hermano y hermana, ¿cuál fue el acto más terrible que el ser humano haya hecho contra Dios? La cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, hermanos, la cruz de Cristo, ¿qué dice la Biblia acerca de ese momento? Hechos 2, 22 y 23 nos da la mejor interpretación teológica de la cruz de Cristo y la providencia divina. Vayamos a ese pasaje, hermanos, Hechos 2, 22 y 23. Es Pedro predicando el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, note esto, hermanos, ponga atención aquí, a Jesús, entregado por él, note, ¿qué dice? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está diciendo Pedro acerca de la cruz y la providencia de Dios? Ese acto, la cruz de Cristo, fue un acto planificado por Dios. Planificado por Dios antes de la creación del universo. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero noten, está introduciendo otro elemento que no debemos olvidar en la providencia de Dios, que es la responsabilidad humana. ¿Sí? Prendisteis y matasteis, ¿por quién? Por manos de inicuos. Aunque la muerte de Cristo fue un plan del Padre, quienes participaron materialmente de ella, hermanos, ¿sí? Tienen responsabilidad. Les llama inicuos. Inicuos. Y así, hermanos, funciona la providencia de Dios. Dios gobierna, pero eso no significa que tú no seas responsable.
Por ejemplo, Adolfo Hitler tenía un concepto muy equivocado de la providencia de Dios. Hay una frase que ustedes pueden encontrar de él, de Hitler. Hitler decía que él simplemente hacía lo que la providencia de Dios le había mandado. ¿Se imaginan? Qué terrible. Él está olvidando esta parte, que él es responsable ante Dios por sus actos. ¿Sí? Sí, Dios cumple sus propósitos finalmente, pero el hombre es responsable por sus actos. Son temas, hermanos, con un grado de profundidad, pero están revelados en la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro en este sermón, hermanos? La muerte de Cristo fue planeada por el Padre. Y en segundo lugar, las manos que ejecutaron dicha muerte son manos de inicuos. Ellos son responsables por lo que hicieron. Entonces, mis amados hermanos, si el acto más terrible que ha ocurrido jamás en la historia, la muerte del Santo Hijo de Dios, estaba bajo el control perfecto del Dios soberano, de la providencia de Dios, ¿no acaso estarán también cualquier otra crisis bajo el gobierno y control de Dios? Por ejemplo, esa enfermedad que lleva acompañándote varios años está bajo el control de Dios. Ese conflicto familiar que no le ve solución está bajo el control de Dios. La muerte de un ser querido, de un familiar, es un acto que está bajo el control de Dios. La providencia de Dios, hermanos, es justamente ese refugio que tiene el cristiano para descansar. No entiendo, me desagrada, me causa dolor lo que está pasando, pero sé que eso que está pasando, a Dios no se le ha escapado de las manos. Y nos inquieta lo que hemos escuchado en la semana, ¿no? O sea, no le basta al mundo una pandemia terrible, que ahora una guerra se añade al escenario mundial. El incrédulo dice, Dios, ¿dónde estás? El cristiano dice, Dios está en su trono. Y Dios sigue gobernando. Así que si aquel que hizo el mar está en mi barca, no importa cuán grandes sean las olas que se desaten, yo puedo estar confiado. No importa cuánto se levanten, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque aquel que hizo el mar y que gobierna el mar está en mi barca. La providencia de Dios, hermanos, también actúa con personas que a veces pensamos que son descartables para nosotros muchas veces. Aquí en este caso de la historia de Pablo, hermanos, vemos cómo Dios usó en su providencia a un joven. Y yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay muchos jóvenes. Y Dios quiere usar a la juventud. Se dice que en el mundo, hermanos, el grupo de edad más numeroso, por lo menos en México, está entre los 15 y los 30 años de edad. Es el grupo de edad más numeroso. Somos un país de jóvenes. Y Dios quiere usar a la juventud. No usemos mal la frase de que son la iglesia del futuro. No es verdad. Son ya la iglesia del presente. Y vemos poderosamente cómo los ha usado el Señor en esta iglesia. Y vemos aquí que Dios usó a un joven que no sabemos su nombre, solamente que era sobrino del apóstol Pablo, versículos 16 al 22. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró del asunto y fue al cuartel a avisarle. Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo, lleva a este muchacho, note la expresión, muchacho, era un joven, al comandante porque tiene algo que comunicarle. El capitán lo llevó al comandante y le dijo, el preso Pablo me llamó y me pidió que trajera aquí a este muchacho que tiene algo que comunicarle a usted. El comandante tomó de la mano al muchacho y llevándolo aparte le preguntó, ¿qué quieres decirme? El muchacho le dijo, los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante la Junta Suprema con el pretexto de que quieren investigar su caso con más cuidado. Pero no les crea.
porque más de 40 de sus hombres lo esperan escondidos y han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que maten a Pablo. Y ahora están listos esperando solamente que usted les dé una respuesta. Entonces el comandante despidió al muchacho mandándole que no dijera a nadie que le había contado eso. Mis hermanos, Dios para cumplir sus propósitos usa a personas de cualquier edad. La edad no es un límite. Ha usado ancianos. A mí me llama la atención cómo el Señor usó en la época de los patriarcas a tantos ancianos. ¿Qué edad tenía Moisés cuando lo llamó en la zarza? ¿Alguien recuerda? Bueno, tenía 80 años de edad. 80 años de edad. Y él mismo escribió en el Salmo 90 que la vida humana estaba entre los 70 y los 80 años de edad. Él hubiera dicho, bueno, pues ya, mi ministerio va a ser muy corto, porque me llamó el Señor ya muy grande. Pero no, él falleció hasta los 120 años. Josué, hay un pasaje que a mí me genera mucha sorpresa y hasta me genera una sonrisa porque Dios le dice, Josué, tú ya estás anciano. Y has conquistado todo este territorio. Dice, pero todavía te falta mucho por conquistar. O sea, Josué se esperaba decir, bueno, ya me vas a jubilar, Señor. Y dice, no, todavía te falta mucho por conquistar. O sea, le dice que estás anciano, pero todavía tienes mucho que hacer. Pero hermanos, también a los jóvenes. ¿Cuántos en la Biblia, en la historia bíblica, hermanos, Dios ha usado jóvenes? ¿Se acuerdan de esa muchachita que Dios usó para hablarle a Naamán, el capitán sirio, acerca de la posibilidad de ser curado en Israel de su lepra? ¿Sí? Jesús usó también a un muchachito que tenía un lonchecito, ¿sí? Y Dios usó su lonche para alimentar a una multitud. Dios usa a los jóvenes, hermanos. Dios usa a los jóvenes y joven, señorita, Dios te quiere usar. No fue una casualidad que la información de la conspiración de Pablo llegara a oídos de su sobrino, hermanos. No fue una casualidad. Él estaba en el momento y en el lugar en el cual lo había colocado la providencia de Dios. La providencia de Dios orquestó todo para que esa información llegara a este joven. Jóvenes, ustedes forman parte del plan de Dios. Y la sociedad quiere utilizarlos y usarlos para el reino de las tinieblas. Los quiere utilizar para el crimen, los quiere arrastrar hacia el materialismo, hacia cosas que desagradan a Dios. Pero hay trabajo para los jóvenes en el reino de Dios. Y Él los quiere usar. Que la juventud del mundo esté al servicio del reino de Dios y no al servicio del reino de las tinieblas. Por eso nosotros, hermanos, como iglesia debemos de ver el mundo con ojos misioneros y alcanzar de forma estratégica, pensar en los jóvenes. Y gracias a Dios, hermanos, porque aquí tenemos un matrimonio que dejó su país para venir a trabajar con jóvenes y llevarles el evangelio. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos Potter. Que el Señor les use poderosamente en su ministerio allá en Guadalajara, mis hermanos. Porque la juventud necesita oír de Cristo. Necesitan del evangelio de Jesús. Y hemos visto cómo son instrumentos útiles en el reino de Dios. Pero hermanos, también la providencia de Dios usa a las instituciones del Estado. Versículos 23 al 35, vemos cómo una vez recibido el informe de este muchachito, aquí el tribuno tomó decisiones para proteger la vida del apóstol Pablo. Los gobernantes, sean presidentes, hermanos, o en los países donde hay primeros ministros, o incluso donde hay monarquías, muchas veces llegan ellos a pensar, la mayoría de ellos no conocen al Señor, ellos llegan a pensar que ellos son el poder supremo, que por arriba de ellos no hay nada de autoridad. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que arriba de cualquier poder político, de cualquier gobernante, rey, príncipe, lo que sea, está
el Rey de Reyes, nuestro Dios, gobernando. Había un emperador de la antigüedad que se convenció a sí mismo de que sobre él no había más poder y autoridad. Este emperador llamado Nabucodonosor, en Daniel 4, versículo 30, expresó unas palabras. Viendo su palacio y su ciudad, dijo: miren qué grande es Babilonia. Yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino, para dejar muestras de mi grandeza. Versículo 31. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Pero subrayen esa palabra, esa frase, hermanos. Una voz del cielo. Arriba de cualquier gobernante hay un cielo, que es el trono de Dios. El gobernante real, la autoridad máxima. Los gobernantes del mundo, hermanos, son puestos por Dios para cumplir los propósitos de Dios. Y esa frase que acabo de decir, pues a algunos nos puede desconcertar porque hay gobernantes tiranos. ¿Un dictador puesto por Dios? Pues Dios muchas veces pone dictadores para enviar juicios. Así como pone algunos buenos gobiernos para bendecir, también para enviar juicio. No conocemos todos los propósitos que Dios tiene, pero la Biblia claramente afirma que es Dios quien pone a las autoridades y cuando quiere, Dios las quita. Miren, por ejemplo, lo que dice Proverbios 21:1. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. La mente del rey ¿en qué manos está? En las manos del Señor. Y el Señor hace que esa mente que toma decisiones, hermanos, siga el curso que el Señor quiere. Oh, estamos tocando temas difíciles, hermanos, para nuestra mente. Complicados de aceptar. Pero es la revelación de Dios. Lo que debemos de entender es que Dios sigue en control aún en medio de estos gobiernos tiránicos. A mí me sorprende mucho cómo el apóstol Pablo, escribiéndoles a los romanos en épocas de Nerón, y escribiéndole a Timoteo, también en épocas de Nerón, habla de la sujeción a las autoridades. El apóstol Pedro en su carta universal habla también, y el que gobernaba en épocas cuando se escribió esa carta de Pedro también era Nerón. Y todos conocemos quién era Nerón y su odio contra la iglesia. ¿Y cuál era la actitud, hermanos? Esta enseñanza que la historia eclesiástica señala de que fue precisamente bajo Nerón en que fueron martirizados tanto Pablo como Pedro. Dice, oren por ellos. Sujétense a ellos. Pedro hasta dice, honren al rey. ¿Quién era el rey? Era Nerón, hermanos. Sin embargo, hermanos, lo hacemos porque sabemos que la providencia de Dios gobierna por encima de los gobiernos humanos. Y Dios usa, hermanos, como usó también a ese emperador persa para traer de regreso a Israel, a su patria, a su tierra. ¿Sí? Y ha usado en diferentes momentos a los gobernadores, tanto para poner a prueba a su pueblo, a su iglesia, como también, hermanos, como para traer bendición y que haya una mayor libertad de expansión del evangelio. Pero vemos aquí a Pablo cómo está siendo protegido por la autoridad, hermanos. Está siendo protegido por la autoridad y es resguardado y su vida nuevamente es protegida de la muerte de manos de los judíos. Hermanos, la iglesia
se encuentra en misión. No es nuestra misión, es la misión de Dios. Hoy usábamos una frase teológica dominguera en la escuela dominical, la missio Dei. La missio Dei, la misión de Dios. Dios está en misión y nosotros, su iglesia, estamos en comisión con Dios. Pero no vamos solos. Va la providencia de Dios. Cuando la iglesia enfrenta crisis, hermanos, y que parece que se nos avecina una tormenta, no desmayemos. La providencia de Dios está ahí. Dios sigue en su trono. Dios sigue en control. Dios sigue gobernando. Sea una crisis a nivel personal, familiar o a nivel de iglesia. Dios está en control. Y lo hace, hermanos, porque Él está cumpliendo el propósito que se puso de dar a conocer su nombre a todo el mundo. Así que confiemos, hermanos, y descansemos en la providencia de Dios, tanto en los momentos de crisis como en nuestros esfuerzos por dar a conocer el reino de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos descansar, Señor, en que tú dominas sobre todo, tú gobiernas todo, Padre. Aún en los momentos de adversidad, Señor, sabemos que tú tienes el control de todo. El mundo está padeciendo, Señor, momentos de guerra, de conflictos internacionales. Todavía no salimos de una crisis sanitaria, de una pandemia terrible, Señor, con alta mortalidad. Y ahora, la amenaza de guerra. Y el hecho de que esté el punto principal muy lejos de aquí, Señor, no significa que no genere temor. Queremos suplicarte, Padre, por tu iglesia, por tu pueblo que tienes en Ucrania. Sabemos, Señor, que tú sigues gobernando y que ellos puedan descansar en la verdad de tu providencia. Señor, ellos han solicitado oración a todo el pueblo cristiano en el mundo y nos unimos a su petición, Señor, rogándote, Padre, que tú los protejas, los guardes, Señor, y que aún en medio de la crisis, como ellos mismos lo expresan, Señor, tu palabra no está presa. Que tu palabra y tu evangelio siga siendo proclamado por tu pueblo, aún en medio de esta amenaza y de esta situación tan crítica. Te suplicamos, Señor, que no permitas que el conflicto armado siga avanzando y que pronto haya paz, que pronto haya una solución pacífica y diplomática a los conflictos, Señor. Que guardes a tu pueblo, Señor. Que protejas a toda la ciudadanía de aquel país, Señor. Y que a nosotros nos des sensibilidad y amor para estar intercediendo permanentemente por ellos. Y seguir siendo fieles en hacer nuestra labor